Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta última ponencia dentro del curso Perspectivas, Estrategias y Desafíos de la Unión Europea, el sueño europeo en el nuevo contexto global y los retos de una Europa vertebrada. Un curso en el que durante 3 días hemos intentado analizar esos desafíos, esos retos globales a los que se enfrenta la Unión Europea, y lo hemos hecho por secciones, tanto a nivel temático como a nivel geográfico. Creo que el menú ha sido bastante completo. Empezamos pues, con una entrada muy apetitosa a través del embajador Nicolás Pascual de la Parte. Hemos desarrollado una serie de menú degustación que creo que nos ha dejado un sabor de boca maravilloso, pero un menú como este pues, no puede cerrarse sin un postre pues que la acompañe como es debido, ¿no? Tengo el honor de recibir en nuestra sede a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al que bueno, pues todos conocemos, pero procede igualmente una presentación. Él es actualmente profesor titular de la Universidad de Extremadura, aunque ha sido militante, bueno, es militante del PSOE, fue diputado socialista constituyente entre las legislaturas del 79 al 82, y en el 83 renunció al acta de diputado al resultar elegido presidente de la recién constituida Comunidad Autónoma de Extremadura, que presidió durante 6 legislaturas y siendo además el presidente que más tiempo ha desempeñado esta responsabilidad en una autonomía en España. En el 2007 renunció voluntariamente a presentarse a las elecciones y regresó a la universidad incorporándose como profesor a su plaza de Filología Española. Debo destacar además aquí que él fue el creador de la Fundación Academia Europea de Yuste, una idea que se inició en el año 92, además del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, con el que, como ya hemos mencionado a lo largo de este curso, nos fusionamos. Ambas fundaciones pasan a ser una sola para pasar a ser la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. En su currículum, que nos ha facilitado él mismo, destaca algo que además creo que conviene destacar con un añadido, y dice que su vida política se resume en un espacio que transcurrió entre la denuncia de la Casa de Alba por las expropiaciones de algunas de sus fincas y la denuncia de Microsoft ante la Unión Europea por la implantación de software libre en los ordenadores de los centros escolares y extremeños. No tuve la suerte, pues, por edad, de vivir la primera parte, pero sí que seguí muy de cerca esa segunda parte de la implantación del software libre en Extremadura. Fue una lucha muy grande desde una región periférica que creo que contribuyó mucho, pues, por un lado, a ponernos en el mapa y, por otro lado, ver cómo las cosas se podían hacer de otra manera, algo que creo que caracteriza al presidente Ibarra. Yo, que le he seguido muy de cerca, puedo destacar de él que es un gran amante de la innovación y de las nuevas ideas, y además que defiende con fuerza cómo los jóvenes deben ser los que lleven a cabo esas transformaciones tan necesarias, constantes, permanentes, a través de la innovación. Y está constantemente, y seguramente que alguna idea nos da, lanzando ideas en ese sentido que realmente, bueno, pues, apuestan por el desarrollo, y en este caso, pues, desde una región que, como no tengo que destacarlo, ¿no?, pues ama con profundidad, y siempre mirando a ver cómo Extremadura puede llegar a ser un referente en el mundo. Y en ese sentido, cerrando esta conferencia, este curso, creo que esa visión global que nos da, con el título ya sugerente y a la vez provocador, globalización a lo grande o a lo pequeño, entiendo que cuando habla de lo pequeño también se refiere a Extremadura, pues nos va a exponer. Presidente, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, y la audiencia es toda suya. Muy bien. Buenos días y gracias por dedicarnos parte de su tiempo a estar con nosotros y a escucharnos. Trataré de ser lo más útil posible y empiezo por no refutar los elogios que me ha dedicado Miguel Ángel, que son la consecuencia de 2 factores. Primero, porque ha trabajado conmigo unos cuantos años y seguramente eso le haya influido a la hora de exponer. Segundo, porque por muy moderada que sea una persona, no conozco a nadie que no se exceda en los elogios a la hora de presentar a un conferenciante. Y, por lo tanto, rebajen ustedes
lo que ha dicho, y miren lo del postre, que a mí me gusta mucho el helado de pistacho y tiene una cosa así amargo y dulce, que seguramente será la impresión que puedan ustedes sacar después de mi intervención. No voy a negar que algunas cosas hemos hecho en Extremadura, algunos servicios hemos prestado a nuestro país, pero sí también quiero decirles que no ha sido una obra en solitario, sino que ha sido la consecuencia del saber rodearme de un equipo de gente prestigiosa, solvente, y que entre todos hemos sido capaces, bueno, de poner a Extremadura en una dimensión radicalmente distinta de la que había cuando empezó el proceso autonómico en esta tierra. Decía Miguel Ángel lo de la vida mía entre dos denuncias para que vean cómo ha avanzado esta tierra, es decir, de expropiar fincas porque eran absolutamente inútiles e improductivas y, por tanto, líos con más que con la duquesa de Alba, con el duque de Alba ya difunto, Aguirre, que como duque consorte pues era excesivamente altivo y tuvimos algunos conflictos, y después con Microsoft, es decir, el enorme cambio de que nos presentaron una denuncia ante la Unión Europea por emplear el software libre, cosa que afortunadamente la denuncia no fue a ninguna parte y que además no se entiende muy bien desde una administración. Es decir, si alguien le ofreciera a un gobierno autonómico o nacional hacer las autovías gratis a cambio de nada, la gente no entendería que el gobierno dijera, no, yo me voy a gastar 1.000 millones de euros porque, bueno, pues hay gente que te ofrece software gratis y, sin embargo, las administraciones, todas, menos una, pagan por el software, cuando está a disposición en el mercado. Y esto Bill Gates no lo vio bien y vino, le entregó 500 millones de dólares a Zapatero para que pusiera software en las escuelas. Bueno, ya conseguimos que por lo menos metiera 500 millones y nosotros hemos seguido con el software libre, entre otras razones, porque si no, no había dinero para poner software propietario en todos los institutos, en todos los centros de media y de secundaria, que es donde pusimos un ordenador en cada pupitre para cada dos alumnos. Les digo que mi identidad es la siguiente. Yo he nacido en Extremadura, pero casualmente, por capricho de mi madre, porque cuando mi padre salió del campo de concentración después de la Guerra Civil, mi madre tuvieron que irse de Madrid, se les ocurrió venirse a Extremadura, como se podía haber ocurrido irse y aquí nací yo, pero mis padres y mis hermanas son madrileños y por lo tanto yo soy extremeño de nacimiento, pero tengo orígenes madrileños, me siento con una cierta identidad madrileña. Mis abuelos maternos eran valencianos, por lo tanto me siento bastante. He estado hace un mes en Valencia, precisamente siguiendo los rastros de un tío mío, pintor, etcétera. Tengo ascendencia vasca, por lo tanto tengo una parte de identidad vasca. Estudié en Sevilla 5 años, por lo tanto me siento bastante andaluz. Estuve en Francia viviendo y como consecuencia de conflictos estudiantiles de aquellos tiempos donde los estudiantes éramos rebeldes y no nos quejábamos, sino simplemente intentábamos ganarnos el futuro. Y soy del Barça, acérrimo del Barça. Por lo tanto, si me quitan algo de eso, me quitan parte de mi identidad. Yo no soy solo extremeño. Ni me siento orgulloso de ser extremeño, porque no hice nada por nacer aquí. Es más, pienso que si todos los que estamos aquí, en lugar de haber nacido en España, hubiéramos nacido en Libia, o en Irak, o en Siria, seguramente o ya nos habríamos ahogado en el Mediterráneo, o estaríamos yendo con una barcaza intentando llegar a la orilla donde supuestamente está la libertad y está la democracia. Bueno, yo pretendo darle algunas pistas de por dónde va a ir mi charla. Les digo que no soy experto en nada de esto y que además tampoco soy adivino. Por lo tanto, tengo una cierta dificultad en poder hacer algo que tenga que ver con las relaciones exteriores de la UE, una nueva oportunidad ante el nuevo orden mundial. Cuando yo recibí la petición y vi lo del nuevo orden mundial, intenté reflexionar para ver si es que yo me había quedado atrás. Porque si hay un nuevo orden mundial, yo no lo conozco. Y, por lo tanto, dije, bueno, vamos a ver si hablamos del orden mundial nuevo y podemos entrar en contradicciones, a lo grande o a lo pequeño. Y ahora explicaré qué es lo que quiero decir cuando digo a lo grande o a lo pequeño. El orden, según la Real Academia de la Lengua, es una situación de normalidad o funcionamiento correcto de algo.
en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una comunidad. El nuevo orden mundial, ¿cómo será? ¿Será democrático o no? Hace 3 días se conmemoró mejor, el 81 aniversario del golpe de Estado de Franco, que después concluyó con una guerra civil de 3 años. ¿Saben ustedes cuántas democracias había en el mundo cuando terminó la Guerra Civil Española? Piensen un número, digan algún número así. Democracias, en 140 países. 11 democracias. Solo 11 democracias había. En 1986, fecha del ingreso de España en la Unión Europea, ya había 71 democracias en el mundo. Y a final del siglo XX ya eran 121 países democráticos que había en el mundo. Es decir, que el 63% de la población mundial ya vivía en un sistema democrático. En el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se habían ensayado otros tipos de sistemas autoritarios que nada tenían que ver con la democracia. Monarquías absolutas, dictaduras personalistas, gobiernos militares, gobiernos coloniales, fascismo, comunismo, estados socialistas de partido único, repúblicas islámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa forma de gobiernos autoritarios han ido perdiendo terreno y ha ido ganando terreno la democracia. Luego, la democracia no sería aventurado decir que seguramente, si se sigue la tendencia que ha habido a lo largo de estos 2 siglos, lo más lógico es que el nuevo orden mundial que se está fraguando sea un nuevo orden mundial donde la democracia, el sistema democrático, sea el imperante en ese conjunto. Ahora bien, tengo mis dudas al respecto. Yo cada vez que me voy haciendo más mayor voy teniendo más dudas. Y además dudo más cuanto más oigo a gente que no tiene ninguna. Por tanto, yo digo, las cosas cada día se me complican más, porque cada día me parece que son blanco o negro en función del estado de ánimo, en función de lo que lea, etcétera. Y, por ejemplo, en Oriente Medio y en el mundo árabe, la estabilidad de sus países corre por delante de la democracia. Inés nos ha estado ilustrando perfectamente sobre el Magreb y yo creo que ahora mismo en Libia el tema no es saber si va a haber una democracia o no, sino si el país se va a estabilizar o no. Y en Siria hay una guerra y no sabemos exactamente los contendientes, si lo que están contendiendo es por una democracia o lo que están intentando es estabilizar el país. Yo creo que en Oriente Medio y en el mundo árabe en general, ese no es un asunto que esté preocupando en estos momentos, sino que lo que preocupa fundamentalmente es la estabilidad de sus países. En Rusia, cada día se pone de manifiesto que el autoritarismo prevalece por encima de la democracia. ¿Que Putin salió elegido democráticamente? No se puede poner en duda. Pero que ese hombre elegido democráticamente reduce cada día más y gradualmente la calidad y la competitividad de las instituciones democráticas rusas, creo que no ofrece ninguna duda a nadie. En China prevalece mucho más el crecimiento económico que la búsqueda de un sistema democrático. No se están planteando todavía el ir a una democracia, sino se están planteando cómo son cada día más eficientes y cómo llenan algunos agujeros que están empezando a dejarse libres. En África existen muchísimos retos, en la África subsahariana. La democracia es uno de ellos, pero no es exclusivamente el punto de llegada donde quiere ir la gente en África. Y en Estados Unidos se está deslizando imperceptiblemente hacia un Estado de tipo basista, donde decide la base. Es decir, 5 millones de ciudadanos que son los que conforman la red social del presidente Trump. Y esos son los que deciden. Es un Estado basista. Se basa en una serie de personas, confundiendo, como dice Javier Fernández en algún artículo reciente, confundiendo la realidad social con la red social. Lo que diga la red social que él maneja es lo importante y eso hace además que se convierta en un gobernante autoritario y arrogante, cada día más autoritario, cada día más arrogante, porque tiene el fervor de los suyos y además ese fervor se manifiesta diariamente a través de una red social que él maneja constantemente. Del recorrido que hagan esos 5 bloques que he señalado, del recorrido que hagan, de cómo evolucionen y hacia dónde se dirijan, dependerá de que el nuevo orden mundial siga propiciando un sistema democrático o que el orden mundial retroceda o vaya
hacia otros sitios, de los cuales hablaré al final de mi intervención. Yo intuyo que los cambios democráticos terminarán por imponerse. Creo que esa va a ser la realidad, pero no deja de ser un ejercicio de torre de salón. Es decir, intento pensar que seguramente, vista la evolución, las cosas podrán circular. Pero tampoco me atrevo a asegurarlo porque estamos en un mundo absolutamente cambiante, en todo. Y por lo tanto, hace 100 años averiguar el futuro era bastante fácil y lo más seguro es que no te equivocaras, porque sería lo mismo con ciertas variantes. Hoy día, tal y como están las cosas y en el contexto en el que estamos viviendo, es absolutamente aventurado pensar que las cosas van a ser de la misma manera que son ahora, pero mejor, o con cierta variante. Así que me atrevo a, teniendo en cuenta las cifras que he manejado y los datos que he dado desde los 11 democracias hasta las 100 y pico que dije anteriormente, a pronosticar el triunfo de la democracia como soporte institucional del nuevo orden mundial. Al final expresaré mis dudas respecto a lo que he dicho. En segundo lugar, ¿qué sistema económico va a imperar en ese nuevo orden mundial? Digo que puede ser democrático, lo más seguro, después diré que tengo mis dudas, pero sea cual sea, ¿qué sistema económico? Al contrario de lo que ha ocurrido en el siglo XX, donde se balanceaban dos sistemas económicos, el comunismo y el capitalismo, en estos momentos, después de la caída del muro de Berlín y del hundimiento de la Unión Soviética, no cabe duda de que el comunismo ha perdido pie y el capitalismo se ha consolidado como la ideología imperante como sistema económico mundial. La falta de rivales, por lo tanto, al sistema capitalista convierte a este sistema en el dueño y señor de las ideologías que en estos momentos tienen peso en el mundo. ¿Y eso ha fortalecido al capitalismo? Sí, pero simultáneamente su fuerza y su exclusividad se está convirtiendo en un peligro. En el peligro de que si el capitalismo se hundiera, nos hemos quedado sin sistema. Antes, si se hundía el capitalismo, estaba el comunismo. Pero ahora mismo, si se hunde el capitalismo después del hundimiento del comunismo, nos quedamos sin sistema. ¿Y puede existir el hundimiento del capitalismo? ¿Puede ser que el capitalismo entre en crisis? Bueno, Lenin ya lo dijo. Lenin dijo que el capitalismo se hundiría en el estado superior, que era el imperialismo, y cuando hubiera cumplido una serie de objetivos, que llegaría, con la fase superior, llegaría al final del capitalismo el colapso social y económico del mismo. Hasta este momento el capitalismo le ha ganado la partida al comunismo claramente. Y le ha ganado la partida, pienso yo, primero, porque el ser humano, aunque no lo queramos reconocer, está formado de componentes muy egoístas y muy insolidarios. Y en segundo lugar, porque el sistema ha buscado la eficacia. Así que, conjugando eficacia económica con dar satisfacción a la parte egoísta del ser humano, el capitalismo ha sido capaz de imponerse a un sistema que se demostró ineficaz y al mismo tiempo trataba de hurtar la parte no solidaria y la parte más egoísta del ser humano. Los ciudadanos mayoritariamente estamos dominados por las pasiones y nos movemos por actitudes egoístas y poco solidarias. Por eso es tan difícil ser de izquierda. Y eso, unido a la falta de eficacia económica, hundió al sistema alternativo al capitalismo. Pero el capitalismo del siglo XXI, el que estamos viviendo en estos momentos, no es el capitalismo del siglo XIX y el del siglo XX, que aceptó a regañadientes, pero al final lo aceptó, cierto reparto de la riqueza. No podía ser el capitalismo del inicio del siglo XIX, finales del XVIII, sino que aceptó que había que repartir algo porque si no terminaría hundiéndose y al mismo tiempo también contemporizó con los sistemas públicos y al mismo tiempo aceptó que el mercado exigía o necesitaba una cierta regulación. Este era el capitalismo que hemos tenido hasta la crisis de 2008. El capitalismo que en estos momentos existe no es el del fin de la historia. El capitalismo de la economía de mercado global ha perdido pie y se basa en una economía ficticia, con multinacionales sin ningún tipo de control, que operan con una lógica de concentración y de búsqueda de beneficios al máximo exponente. Este es el capitalismo que hay en estos momentos. Esa economía
supera con creces los límites nacionales y los regionales. Los regionales me refiero a la Unión Europea, por ejemplo, haciéndose un capitalismo mundial, cosa que no había ocurrido antes. Nadie se responsabiliza de su gobernabilidad, nadie. Ahora mismo ese capitalismo no lo gobierna nadie. Y nadie está en condiciones de evitar agujeros que provoca esa falta de regulación. Carlos Marx, perdón por la cita, en su primer volumen del Capital decía: la acumulación de riqueza en un solo polo es, por tanto, al mismo tiempo acumulación de miseria, agonía, esclavitud, esfuerzo, ignorancia, brutalidad, degradación mental, en el polo opuesto, es decir, en el lado de la clase que produce su propio producto en forma de capital. Esto lo decía el inventor del marxismo, pero vamos a otro autor que no es marxista. Dice que ni siquiera ha leído El Capital, que es Piketty. Y Piketty, que, repito, dice, yo no he leído ni El Capital, por lo tanto yo no soy marxista. Pero dice lo siguiente: el capital en el siglo XXI afirma que la tasa de rendimiento del capital en las economías capitalistas tiende a ser más alta que la tasa de crecimiento, dando lugar a una concentración de la riqueza y a una creciente desigualdad. Basta observar las cifras de la riqueza y pobreza en los países entre sí y dentro de cada país para saber que la desigualdad entre ciudadanos de cada país está llegando a unos límites que pueden hacer peligrar al sistema. Vean si no estas cifras. 85 individuos en el mundo acumulan en estos momentos tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que componen la mitad más pobre de la población. 85, tanto como 3.570 millones. La mitad de la riqueza está en manos del 1% del planeta. La población de los 10 países más ricos del mundo tiene 50 veces más ingresos que la de los países más pobres. Todos ellos, por cierto, del África subsahariana. Según la ONG Acción contra el Hambre, un europeo o un norteamericano consume entre 150 y 200 veces más recursos que un ciudadano africano. No voy a entrar en qué va a pasar cuando los africanos, los chinos, empiezan a consumir como los europeos, pero no me detengo ahí. España, según Oxfam, es el segundo país de Europa, por detrás de Letonia, que tiene narices, con mayor desigualdad social. El 1% de su población posee más riqueza que el 70% más pobre. Mientras la globalización era desconocida para el conjunto de los ciudadanos, porque la globalización no ha empezado ahora, ya llevaba mucho tiempo, yo creo que desde el descubrimiento de América ya existe la globalización, pero antes no era conocida por los ciudadanos del mundo. Pero ahora, como consecuencia de los medios de comunicación sociales, la gente ha empezado a darse cuenta de lo que hay. Y ha empezado a saber que en un sitio hay mucha miseria y en otros sitios hay mucha riqueza. Ya no se puede hacer como se hacía antes por parte de los medios de comunicación, que no nos decían, no impedían que cada uno de nosotros pensara como quisiera, pero sí hacían que pensáramos solo en aquello que ellos querían. De pronto un país se ponía de moda y pensábamos todo en ese país. De pronto un país no aparece nunca y nadie piensa en ese país. Es decir, los medios no impiden que pensamos como queramos, pero sí impiden que pensamos en lo que queramos. Hace unos veranos todos los pitbulls de España mordían. De pronto los pitbulls han dejado de morder. Pero, en fin, eso nos lleva también a determinadas situaciones con respecto a la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto y verdad es que pobreza es igual a violencia, a guerra, a terrorismo. Y por mucho que se eduquen a los imanes en las mezquitas o donde sea, la pobreza genera violencia y terrorismo. Nadie se siente cómodo con esta situación. Los pobres, porque sienten la frustración de no poder conseguir los niveles de riqueza que ellos ven ya con los medios de comunicación, o que leen. Y los más acomodados, porque nadie puede ser feliz rodeado de infelices, en un mundo injusto, y porque siente temor ante lo que puede pasar y ante la violencia terrorista. En 1867, perdonen que vuelva a citar a Carlos Marx, ya predijo en El Capital el fin del capitalismo.
150 años después, no se cumplió la profecía. Tras el final del comunismo, se pensó en que el capitalismo triunfó, pero en el Occidente cada día se reducen más las clases medias. Aumenta alarmantemente el paro y el estado de bienestar se convierte en algo del pasado. Si no, vean, por ejemplo, la situación laboral de la gente en nuestro país, que intentan que retrocedamos 40 años respecto a las conquistas sociales. Y en el Oriente, la explotación de los trabajadores llega a ser parecida a la que existía en el siglo XIX. ¿Tiene futuro el capitalismo?, se pregunta un grupo de economistas y sociólogos que han hecho un libro precisamente con este título. ¿Tiene futuro el capitalismo? Y ellos dicen que el mundo está a punto de entrar en una crisis estructural del sistema capitalista. Y Randall Collins dice que el fin del capitalismo será en el año 2040, año en el que más de un 50% de la población activa perderá su trabajo como consecuencia de la robotización de la economía. Yo discuto esa afirmación y ahora diré por qué. Ante esta situación que he descrito así brevemente para no cansarles, me pregunto, ¿globalización a lo grande o a lo pequeño? No hay duda de que la globalización, de que el sistema capitalista está ahí, de que la democracia seguramente se imponga, de que si queremos con el mismo sistema, ¿a lo grande o a lo pequeño? Yo creo que ante esta situación casi nada pueden hacer los Estados individualmente. Y ante este desajuste del capitalismo global que va caminando como gallina sin cabeza, sin que los protagonistas de ese capitalismo sepan exactamente qué es lo que están haciendo. La única solución sería a lo grande, desde mi punto de vista, con un gran acuerdo global que regulara el sistema, protagonizado por un organismo multilateral, un gobierno mundial que contara con el apoyo decidido de la mayor parte de las naciones y de la mayor parte de los ciudadanos. De lo contrario, el terrorismo internacional, generado por el fanatismo religioso y por la pobreza y por las desigualdades sociales, se incrementará convirtiéndose en lo que algunos analistas políticos ya denominan como una nueva forma de guerra mundial o como un sucedáneo de una tercera guerra mundial. Si es cierto que estamos en ese escenario de guerra, la respuesta debería exigir una respuesta mundial. Si estamos en una tercera guerra mundial, la respuesta debería ser mundial. Es por ello, y por lo tanto a lo grande, que en el nuevo orden mundial y con el terrorismo internacional, los ejércitos nacionales van a ir perdiendo competencias locales de defensa frente al ataque de otros países para convertirse en cuerpos de tipo policíaco. Basta viajar ahora a cualquier país europeo para ver que quienes están en estos momentos vigilando los aeropuertos, las estaciones de trenes, las grandes concentraciones, no son policías, sino que son militares. ¿Significa eso que los ejércitos van a desaparecer como ejércitos nacionales o se reconvertirán en cuerpos policiales? Al contrario, la condición del terrorismo internacional va a exigir la exigencia de un ejército que trascienda lo nacional para convertirse en un ejército como mínimo regional, al estilo de lo que creo que pretende hacer la Unión Europea, o de carácter mundial. Por otra parte, el nuevo orden internacional va a estar absolutamente condicionado por la realidad virtual, que cada día se impone más en la realidad física. Cada vez hay más realidad virtual y cada vez hay menos realidad física. Hasta que irrumpieron las nuevas tecnologías, la realidad siempre fue física. De las nuevas tecnologías para acá, la realidad se ha convertido en virtual. Y eso lo está alterando todo. El gran cambio de final del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI ha sido producido por la aparición de Internet, que lo altera todo. El ejemplo más acabado de esa alteración lo ejemplifica el hecho de que hace muy pocos años, no más de 20, existió un grupo de empresas de tales dimensiones que más que un grupo era un emporio. Su producción era tan exclusiva y su demanda tan pujante que tenía, de hecho, el monopolio de toda la producción mundial. Imponía su ley a nivel global.
Era tal su presencia y su grado de dominio del mercado que sus productos se distribuían desde la Patagonia argentina hasta la Laponia noruega y desde el Caribe hasta el Mediterráneo, pasando por la Polinesia. El negocio en cuestión era omnipotente en todo el mundo. Era el omnipotente mundo de la fotografía clásica. Y el emporio se llamaba Kodak. Hoy le preguntas a un chico o una chica de 12, 13 años qué es Kodak, o le enseñas un carrete de fotos y no sabe lo que es. Pero era el emporio mundial. El grupo Kodak. De la noche a la mañana, la suerte cambió de manera radical. El mercado de sus productos se hundió totalmente y a la fecha de hoy, el emporio ha sido literalmente barrido de la faz de la tierra, eliminado del mercado por la gran presión ejercida por las nuevas tecnologías emergentes. El mundo de la fotografía digital ha acabado en un plazo récord el negocio de la fotografía de generación química en soporte de acetato y 172.000 trabajadores a la calle. No ha existido nunca una revolución tecnológica que no haya provocado la misma inquietud que está provocando en este momento la revolución digital. En la Inglaterra de principios del siglo XIX, con la aparición de la revolución industrial, entró en paro el 54% de la población activa de Inglaterra. Y aparecieron los ludistas que querían terminar con las máquinas, quemarlas, destrozarlas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo concluye que la revolución industrial fue un importante hallazgo que produjo riqueza, estado de bienestar, puestos de trabajo a expuertas, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que estamos ante una revolución que nadie había imaginado y que, por lo tanto, todas las dudas están ahí. En nuestro país se dice mucho que la robotización va a terminar con el trabajo. Pero en Alemania, que van por delante de nosotros en la robotización, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, que van por delante de nosotros, no solamente no están perdiendo trabajo, sino que están ganando empleo. Por lo tanto, como mínimo, la duda debe ser razonable. ¿Esto va a terminar con el empleo o va a generar más puestos de trabajo? Hemos pasado del axioma de que la escasez genera valor. Por ejemplo, los diamantes son caros porque son escasos. Los rubíes son caros porque son escasos. Hemos pasado de esa situación donde el valor lo generaba la escasez a que el valor lo generaba la abundancia. Cuando la fábrica Xerox puso en el mercado el primer fax del mundo, costaba $5.000, pero no tenía ningún valor, porque ¿con quién se comunicaba uno que tenía un fax solo él en el mundo? A medida que iban aumentando los fax, iba perdiendo precio y aumentando su valor. Y los teléfonos mismos, lo mismo. Mi teléfono tiene más valor cuanto más gente tiene teléfono, porque con más gente puedo hablar. Cuanto más teléfono, la abundancia. Ahora no. Ahora ya no es ni la escasez ni la abundancia, ahora es nada. Nada. Es decir, lo que genera valor es la nada. Por ejemplo, una cadena hotelera o una cadena de taxis era más importante y más poderosa cuanto más taxis tenía. Pero resulta que aparece Uber, que no tiene ni un solo taxi, ni un solo coche, nada, y es la fábrica, o sea, es la empresa de taxis más importante que existe en el mundo. Esto es una novedad, porque antes la escasez provocaba valor o la abundancia, pero nada. Pero es que Airbnb, la compañía de hospedaje más grande del mundo, no tiene ni un solo hotel, ni una sola cama. No es propietaria de nada. Es solamente un programa informático, pero es la cadena hotelera más importante del mundo. Dentro de 2 años aparecerá ya en el mercado el coche autónomo, sin conductor. Vendrá un coche, llamaremos por teléfono, vendrá un coche sin conductor, nos llevará donde le hemos dicho en el programa informático y desaparecerá. No sería novedoso si no fuera porque los críos que están hoy estudiando primaria o secundaria ya no van a tener carnet de conducir. ¿Para qué quiere la gente un carnet de conducir si no va a tener que conducir ningún coche? Los coches van a ir solos por las calles. Nadie tendrá necesidad de comprarse un coche. ¿Para qué quiero yo un coche? Si yo ahora llamo por teléfono, viene a recogerme y me lleva a casa. Si no tenemos necesidad de coche, no tendremos necesidad de hacerle seguro al coche. ¿Qué van a hacer las compañías de seguro con los seguros de coche? Y si no tengo coche, no necesito aparcamiento. ¿Para qué quiero yo llegar a Badajoz y buscar un aparcamiento subterráneo o al aire libre si no tengo coche? Por lo tanto, las ciudades van a cambiar su fisonomía. Y si las ciudades cambian su fisonomía, pues
Pues resulta que a lo mejor la gente que está cansada de vivir en grandes aglomeraciones dice, pues ahora se vive bien, porque ya no hay coches por las calles, no hay aparcamientos, se vive bien. Tampoco habrá bibliotecas, tampoco habrá salas de cine, porque Netflix ha llegado y se ha impuesto, tampoco habrá museos, porque Google te ofrece los cuadros mejores del mundo con la mejor visión del mundo. Bueno, y a lo mejor la gente decide que ese es el mejor sitio de vivir. Pero también puede ocurrir que como vives fuera de la ciudad para ir a trabajar echas 1 hora, si no tienes que conducir, sino que vas sentado al lado de alguien que no conduce nada, pues entonces puedes emplear esa hora para trabajar. Por ejemplo, yo he venido para acá y he venido trabajando en el coche, que me traía a alguien. Pero eso será ya siempre, por lo tanto, a lo mejor la gente dice, bueno, pues ahora, la hora que yo echaba antes, que me faltaba sueño o que no trabajaba, ahora si vivo en el campo, puedo emplear 1 hora para trabajar. Por lo tanto, a lo mejor me compensa vivir en el campo. En 1957 se puso a la venta por IBM la primera impresora de matriz de punto. En 1995, Apple presenta la primera impresora láser de color. Costaba 7.000 euros. 7.000 euros. Hoy, por 40 o 50 euros, te dan una impresora de color fantástica. Ya no vale nada el producto, lo que vale es el servicio que te dan, los cartuchos. Es una ruina. Y después, además, es decir, las cosas dejarán de costar, de valer. Nada más que hay que entrar en una subasta por Internet. Entren en una subasta. Ustedes habrán entrado, los jóvenes. Yo he entrado en alguna de ellas. Termina por no, claro, una subasta a la vista de todo el mundo, termina por no costar nada. Porque la gente va bajando, como lo estás viendo, 2 millones comprando unos pendientes o un cinturón. Es que no vale nada. Y si no vale nada, ¿cuál es el negocio? El servicio. El servicio que te prestan. Entre otras cosas, los transportistas, porque la cantidad de agencias de transporte que han aparecido en el mundo son increíbles. En 2007 se puso en el mercado la primera impresora de 3 dimensiones, 3D. Costaba 16.000 euros. Hoy va uno a Mediamar y por 300, 400 euros tiene una impresora, en fin, que te permite hacer cosas. Que incluso te permite hacer un proyecto y presentarlo a alguien. En 2010 ya se imprimieron en esas impresoras de 3D los primeros vasos sanguíneos. En 2011, un año después, ya se fabricó y cocinó la primera carne comestible. Los filetes de ternera que hacen, por lo visto, son excelentes. Claro, si ya van a fabricar los filetes de ternera, ya no habrá vacas, colgando un problema del medio ambiente importante que se solucionará. En 2012 se implantó la primera mandíbula inferior en 3D. En 2013 se imprimió la primera prótesis de mano. En 2014 se fabricó el primer modelo de pelvis humano en 3D. Ya se ha impreso en Chicago el primer automóvil en 3D. En China ya se ha construido un bloque de pisos de 6 pisos. Una impresora de 3D fabricó una impresora de 3D. Y los que están en la estación espacial ya no tienen que esperar que les llegue las piezas, ya las fabrican ellos con una impresora fantástica que tienen ya allí en la... Y así parece además que a final de este año las compañías que fabrican, las grandes compañías que fabrican los smartphones, ya van a permitir que se escanee uno con el teléfono. Por lo tanto, yo me voy a escanear mi pie y me voy a hacer unos zapatos con la impresora 3D fantásticos. No me va a doler nada. Con lo cual, la fábrica de zapatos puede ocurrir que le pase lo que a la coda, que desaparezca. Todos los días generamos los humanos 2.500 millones de gigabytes. 2.500 millones de gigabytes es como si a cada uno de los 7.000 millones que formamos nos dieran 170 periódicos, a cada uno. Esto es lo que generamos. Y una cosa increíble. Eso es el Big Data. Quien sea capaz de manejar el Big Data, pues está intentando dar respuesta a muchos problemas que antes hacía el ser humano. Por ejemplo, IBM ya ha hecho un programa, se llama Watson, que es capaz de decirte en 30 segundos cómo es el conflicto jurídico que tienes planteado y cómo se resuelve en 30 segundos, con una fiabilidad del 90%. ¿Por qué? Porque han metido en la base de datos todos los datos de todos los conflictos que ha habido en el mundo y resulta que el tuyo ya está ahí metido.
Por lo tanto, los abogados, que si alguien está haciendo para abogado, que lo deje. Porque los abogados van a desaparecer. Solamente será a lo mejor grandes expertos así, pero asesores. Ya tiene Watson. Acaba de aparecer en el mercado, ya está en el mercado, el tricorder X, llamado el tricorder de Star Trek. ¿Vieron ustedes la serie o la película Star Trek? Pues ahí había un aparatito que no se lo pasaba por aquí y te hacía el análisis de sangre. Y te lo ponías en la retina y te hacía el análisis de la retina. Y, bueno, pues ya está, ya ha aparecido. Esperemos que sea barato, porque da 54 marcadores biológicos. Es decir, con ese aparato te puedes analizar 54 marcadores. Se lo mandas al médico y el médico te detecta exactamente la enfermedad que tienes. Por lo tanto, el avance es fantástico, porque todo el mundo, independientemente de donde viva, cuál sea su fortuna, etcétera, etcétera, va a tener la misma posibilidad de tener el mismo diagnóstico. Un diagnóstico que no falla. Y entonces, ante esto, la situación habrá que afrontarlo a lo grande, esta situación nueva, a lo grande o a lo pequeño. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor había que empezar por lo pequeño, porque si todas estas cosas van a ser y son, seguramente a lo mejor uno no tiene necesidad ni de salir a la calle, ni de relacionarse con nadie, porque en tu casa lo tienes todo. Todo. Y por lo tanto, a lo mejor hay que dar respuestas muy pequeñas, de tipo individual. Desaparecerán a lo mejor los contactos, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, pero uno puede ser autónomo, totalmente autónomo. Pero de lo local, de lo pequeño, deberíamos pasar a lo global. El poder de los Estados nacionales, como dije anteriormente, va a ir perdiendo peso y protagonismo. Y no habrá más remedio que ir, como he dicho anteriormente, a gobiernos macrorregionales, al estilo de la Unión Europea, por ejemplo, gobierno, de verdad, y desde allí a un gobierno de carácter mundial, con o sin la participación de los Estados nacionales. Pero por el momento también la población va a seguir teniendo la tendencia a vivir en grandes poblaciones, en grandes urbes. Hay un caso que es espectacular, de China. En China el gobierno está uniendo las ciudades de Beijing con Tianjin y solamente van a juntar 110 millones de habitantes en esa ciudad. Con una M4, nada más que de 1.000 kilómetros. Y con un PIB equivalente al país número 16 del mundo. Sí, parece que la tendencia puede ser también irse a las grandes urbes urbanas. Decía yo antes, si había la tendencia de irse al campo, de irse a la ciudad, parece que las cosas pueden ir por ahí. Noam Chomsky, uno de los mejores pensadores del mundo en estos momentos, es partidario de diseñar un gobierno mundial formado por municipios. Formado por municipios. ¿Por qué? Dice él. Pues porque los municipios más o menos todos tienen los mismos intereses. Y es verdad que entre un municipio y otro las cosas son prácticamente iguales. Y porque además los representantes municipales son los políticos menos desgastados y más valorados del panorama político mundial. Así que globalización a lo pequeño, pero con tendencia a unir esos pequeños en proyectos comunes de gobierno de ciudades para, frente a los grandes desafíos que conlleva la globalización y la mundialización, poder dar una respuesta que ofrezca cierta seguridad al ciudadano. Porque a los ciudadanos nos asusta también lo de la mundialización, la globalización, y exigimos también tener una cierta seguridad. ¿Y quién me puede a mí garantizar la seguridad en los servicios básicos esenciales, en lo que denominamos el estado de bienestar? Seguramente mucho mejor un municipio que un gobierno mundial, que a lo mejor tiene sus perspectivas macroeconómicas y macromundiales, pero no está pensando en mí. Ante la dificultad de que esto lleve a plasmarse, considero que los ciudadanos van a exigir, repito, situaciones de gobiernos macrorregionales, tipo Unión Europea, y de gobiernos locales, no diré como los de China, pero sí con una cierta... lo cual no deja de ser una paradoja. Es decir, que de una situación de globalización
vayamos a una situación de municipalización y vayamos casi a una situación de tendencia medievalista. Así eran las cosas en la Edad Media. No parece discutible, sin embargo, que los cuatro grandes estados, es decir, Estados Unidos, Rusia, China y la India, vayan a permanecer con su estado actual. Creo que esos cuatro, pase lo que pase, van a seguir siendo estados nacionales. Y tampoco parece discutible que la Unión Europea encontrará en este nuevo orden mundial, donde los estados que la constituyen, menos estos cuatro, irán perdiendo influencia y peso hasta diluirse, puede encontrar la Unión Europea precisamente ahí el sentido de su continuación y de su fortaleza. Y será la forma de articularse los países de América Latina. ¿Qué van a hacer los países de América Latina? ¿Cómo se articularán? Después de que México pase a ser un estado de la Unión de Estados Unidos, yo creo que no hay ninguna duda de que eso ocurrirá en el futuro. ¿Qué van a hacer el resto de los países de la Unión Europea, o sea, de América Latina? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué van a hacer en Asia Oriental, los llamados tigres asiáticos, y Vietnam y Indonesia? ¿Cómo se van a organizar? ¿Del África subsahariana qué va a pasar? ¿Cómo se van a organizar? ¿Van a formar una macrorregión o no van a formar tipo Unión Europea? Estamos, pues, ante una organización posiblemente a lo grande. 4 grandes estados y después unos cuantos bloques que he señalado en estos momentos. Pero no olvidemos que dentro de los estados las ciudades cada día adquieren más protagonismo. Por eso estoy yendo de un sitio a otro. Por ejemplo, yo he estado ahora en Alemania recientemente, que además son bastante antipáticos. Y no saben inglés, precisamente. Se sorprendían que nosotros, siendo de españoles, supiéramos inglés, porque ellos no saben inglés ninguno. Pero, en fin, hemos estado allí. Conocen más Barcelona que Cataluña. Y conocen más Zaragoza que Aragón. Y conocemos más Nueva York que el estado de Nueva York. ¿Cuál es el estado de Nueva York? No sabemos, pero o el de Boston, o el de Monterrey. ¿Dónde está Monterrey? ¿En qué estado está? De México. Perdón. O Medellín. ¿En qué estado está Medellín? Entonces, las ciudades están convirtiéndose no en una parte del recipiente, sino en el recipiente total. Y eso puede tener una importancia y una trascendencia cuando, repito, los ciudadanos buscamos cierta seguridad ante lo grande, para refugiarnos un poco en lo más pequeño. En cualquiera de las situaciones descritas, que no son más que meras especulaciones y, como habrán visto ustedes, contradicciones. He dicho una cosa y su contraria. Porque si averiguar el futuro siempre ha sido una labor compleja, yo creo que con las cosas que he dicho, con los ejemplos que he puesto, la situación es bastante complicada. Lo que no me cabe la menor duda es que la pobreza va a seguir estando en África subsahariana, que la economía va a seguir estando en China y en Estados Unidos y que la política va a seguir estando en el Oriente Medio. Esto me parece que no ofrece ninguna duda. Y la pregunta es, ¿y la Unión Europea dónde está? Pues por el momento en ningún sitio. Estos 3 escenarios son los escenarios donde se va a jugar el futuro. Pero Europa no está. Ni tecnológicamente, ni nada. ¿De dónde son las empresas más importantes tecnológicas? ¿De dónde es Apple? ¿De dónde es Microsoft? ¿De dónde es Twitter? ¿De dónde es Facebook? ¿De dónde? ¿Europa qué tiene? Europa, por el momento, ni será objeto de atención económica ni política. Por supuesto, nada de solidaridad con ella, porque la solidaridad va con África. Dije al principio que la democracia resiste y se amplía en el contexto mundial. Habría que hacerle comprender al presidente de Estados Unidos que su intento de aislamiento de su país deja un agujero que seguro que será ocupado por China. Y en el momento que se descuide, China, ya hemos visto en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, China ocupa ese agujero. Y si China ocupa ese agujero, es posible que el nuevo orden mundial piense que no está mal esto de que haya mucha eficacia económica en un régimen no democrático, sino meritocrático de partido único. No sería descartable. Ahora la gente queremos expandir la democracia por el mundo, el modelo es Estados Unidos, las democracias occidentales, pero pudiera ocurrir que ante las crisis, si vuelve a repetirse, el ciudadano pueda pensar
que a lo mejor lo que hay que buscar es un sistema muy eficaz y que haya un gobierno a base de méritos dentro de un partido único. Y esa es la responsabilidad que en estos momentos tiene el presidente de Estados Unidos, porque si deja ese hueco vacío, se puede llenar peligrosamente por un sistema de no libertad. Así que, señoras y señores, gracias por haberme dedicado su tiempo y por estar aquí intentando formarse. Gracias. Muchísimas gracias, presidente, con este panorama en el que, bueno, a través de una ponencia que, voy a decir, roza lo filosófico, pero creo que profundiza bastante, ¿no?, en el pensamiento, que nos llena de dudas, de temores. Me estaban poniendo los pelos de punta ante toda esta situación, todos estos avances, de los cuales la mayor parte nos quedan a todos nosotros muy lejanos a la realidad que vivimos. Y me ha dejado especialmente preocupado esa última afirmación, de la Unión Europea no está o no aparece. Y bueno, por hacer la primera pregunta y romper, ¿qué debería hacer la Unión Europea para así estar, para aparecer dentro de ese escenario, dentro de ese futuro que se nos plantea tan complejo y tan global? O sea, en la situación actual, la Unión Europea puede correr el riesgo de que los ciudadanos, ante la traición de los gobernantes nacionales, y cuando digo traición, lo digo con propiedad porque todo lo malo que pasa en un país, la culpa es de la Unión Europea, y lo dicen presidentes de gobierno que parece que no están en la Unión Europea, pero son ellos los que dirigen la Unión Europea. Si no se hace algo, es posible que todos los males nuestros los depositemos, sigamos depositando en la Unión Europea y cada vez aparezcan más ciudadanos escépticos en el panorama europeo. Yo creo que no cabe otra solución más que hacer una gran macrorregión formada por un gobierno y un parlamento en condiciones. Eso significa, me contaba Felipe González, que cuando fue presidente del gobierno y la primera entrevista que tuvo con la reina de Inglaterra, la única pregunta que le hizo la reina de Inglaterra decía: oiga usted, pero si acaso la Unión Europea llegara a ser algo más, ¿yo seguiría siendo reina de Inglaterra o no? Esta era su preocupación. Entonces, no significa que deje de ser reina de Inglaterra, puede seguir siendo reina de Inglaterra, pero habría una confederación de países en una situación donde nuestros europarlamentarios sean gente que tenga el poder que en estos momentos no tienen, y donde haya un gobierno que responda democráticamente de las decisiones que toma. Si no responden democráticamente, seguiremos pensando que son los burócratas los que toman decisiones, que no es verdad, porque son los recipientes al que van todas las culpas de todos los males que pasan. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea no tiene más remedio que confederarse. Confederarse de verdad y hacer un gobierno y un parlamento democrático. Un gran reto, llevamos discutiendo mucho tiempo. Bueno, pues hay muchas dudas que se han quedado en el tintero y, bueno, vamos a empezar con el turno de debate. Sí, bueno, sí. Yo quería añadir, porque claro, ya me he quedado, si digo, es la conclusión es que no, ni estamos ni se nos espera, porque ese futurible es todavía muy futurible, por mucho que ahora se esté planteando que la zona euro tengamos una especie de confederación, pero mientras Alemania no tenga un contrapoder, pues va a ser muy complicado, y Francia lo está intentando, pero ya hay demasiados países a los que les viene muy bien que Alemania sea, digamos, quien dirija. Pero yo creo que sí que hay, en cambio, otra cosa que yo creo que sí, Europa sí que estamos ahí todavía es digamos, la pregunta, y es la norma, es decir, el embridao por la norma de los, digamos, de las situaciones actuales. Es decir, en la crisis financiera y económica, yo creo que ahí hemos hecho, digamos, un papel que no era el que se nos esperaba, porque teníamos a los británicos absolutamente en contra y ya estar otra vez quieren tirar. Y sin embargo, digamos, las normas europeas, ahora el tema, digamos, de las grandes empresas americanas, a las que
ciertamente, digamos, de cierta manera, y ahí está la señora Vestager, a que yo le hago un monumento, pues han encuadrado, porque sí que hay una impresión grande que en esa mundialización desbridada completamente por las multinacionales, evidentemente, pues hacen falta, incluso para que las multinacionales sigan ganando algunas bridas. Yo creo que en ese pequeñín, digamos, en ese rincón, todavía, o de manera inatendible, es decir, que no se le esperaba, la Unión Europea, con sus leyes absolutamente paupérrimas, a base de consensos al mínimo común denominador y tal, tenemos allí, digamos, todavía se nos espera en lo que llamamos the rule of law. Es decir, que es una cosa que hemos aprendido los británicos, pero que cuando los británicos ya no estén, pues tendremos de alguna manera que seguir imponiendo. Y por eso yo animo, digamos, a los jóvenes que piensan en la Unión Europea que todavía, digamos, el rule of law a nivel regional, a nivel europeo, para esa globalización, es un mandato que poquito a poco, de cierta manera, lo vamos asumiendo, aunque sea de manera todavía muy tímida, todavía muy difícil, con muchas deficiencias, pero yo creo que es ahí donde está. Y sobre todo, no es el Parlamento Europeo el único, es el Consejo, a pesar de sí mismo, el que al final tiene que morder, digamos, el polvo de cierta manera y asumir que o pone bridas o pone un marco normativo a esta mundialización desbridada y a esta, digamos, ya esta economía que puede acabar con unas desigualdades tan grandes que ponga en peligro la propia, digamos, a esos 85 que tienen digamos, la misma economía que los 3.000 y pico millones de personas. Yo creo que ahí, por lo menos, incluso en la crisis ahora mismo de Trump, y hemos estado, digamos, con los congresistas y con los senadores mientras Trump estaba en Europa para ver qué es lo que pasaba, pues en eso, por lo menos, todavía se nos espera a Europa, como posibilitadores de la rule of law. Sí, yo creo que Europa tendría que intentar hacer algo para que los ciudadanos sintieran un cierto entusiasmo de pertenecer a este club. Los españoles, cuando entramos en el año 86, entramos en una posición acrítica. Es decir, no sabíamos ni lo que nosotros queríamos ser como los alemanes, como los franceses, como los suecos, esto es lo que los suecos no estaban en ese momento, pero era lo que queríamos, ser como ellos. Porque pasar los Pirineos era ya ser moderno, demócrata, se nos quitaba la caspa, etc. Entonces una posición acrítica, no nos importaban cómo era, queríamos estar. Después, cuando ya estábamos dentro y éramos como ellos, dijimos, y ahora queremos vivir como ellos. Y descubrimos que era un cajero automático, te daba una clave, metía y salía dinero a expuertas. Y ya vivimos como ellos, más o menos. Y ahora estamos en una tercera fase donde no sabemos qué queremos ser. Entonces deberíamos intentar idear algo que nos permitiera volver otra vez, o bien a ser acrítico, o bien cajero automático, o un proyecto ilusionante, ¿no? Pero claro, el proyecto que vemos ahora mismo, proyecto donde va las fronteras, etcétera, etcétera, no comprendo que alguien de izquierda pueda defender las fronteras. Porque ¿qué culpa tienen los críos que se ahogan en el Mediterráneo de haber nacido en Siria? ¿Qué culpa tienen? Es decir, no es posible que defendamos que el origen familiar de la gente no debe obstaculizar la igualdad de oportunidades y, sin embargo, el origen geográfico sí. Usted por nacer 15 kilómetros más para allá, usted no tiene derecho a la vida. Y si nace 15 kilómetros para acá, usted tiene padres que le quieren, maestros que le educan, oportunidades sanitarias, etcétera, etcétera. Esto no parece sensato. ¿Es que va a haber una mezcla de razas? Pues sí. Si es que las razas se acabarán. Dentro de 50, 100 años estaremos como en Brasil. Todo el mundo mezclado. Porque esto no tiene sentido. Si además, si no tenemos hijos y no dejamos a los inmigrantes, ¿de qué vamos a vivir los pensionistas? Entonces, no queremos hijos, que deberíamos hacer una política familiar que posibilitara que la mujer, es decir, a una mujer, si tiene trienio, como a un hombre le pagan más. Y si tiene hijos, deberían pagarle más todavía, porque es una contribución fantástica al Estado. Es decir, debería el gobierno decir, oiga, por tener un hijo, 500 euros más al mes. Claro, porque si no, ¿quién va a tener hijos en estas circunstancias? Con una gente además acobardada. La gente está acobardada. La gente tiene 3 títulos y está acobardado. Coño, con 3 títulos se va a acobardar usted. Pues anda que en mis tiempos, que la gente no tenía títulos, ni máster, ni idioma, ni nada, y no se acobardaban. Y ahora la gente está acobardada, no lo entiendo.
Estamos en una región donde uno estudia la historia de los jornaleros del campo y había gente que tenía lo mínimo 7, 6 hijos. Y de vez en cuando se ponían en la plaza a esperar que llegara el manijero a contratarlo y les daba una miseria de jornal, algunos decían, yo por esa mierda no trabajo. Y llegaban a su casa y tenían 7 hijos esperando. Y ahora la gente está dispuesta a trabajar por una miseria. Y no tiene 7 hijos esperando. Solamente dice que tienen títulos. Los jornaleros no tenían ni títulos y muchos hijos. Y no trabajaban por miseria. A ver, seamos valientes. Esta oportunidad, yo sé que el contexto que ha presentado Se puede hablar de otros temas, que no hace falta sí. que sea de... Es una oportunidad poder hablar con el presidente que no debemos desaprovechar. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Eduardo, vengo de la Universidad de Granada. A mí muchas de sus predicciones me crean bastantes dudas. Por ejemplo, lo de México y tal, pero bueno, la que quería centrarme es en su afirmación de que se acabará imponiendo la democracia. Pero, ¿qué es la democracia? Puede ser una pregunta bastante cuerda en estos tiempos, porque ¿es la India una democracia? Los expertos dicen que sí. Pero si ese es el modelo de democracia que se va a imponer, es el que queremos que se imponga, porque podemos verlo, cada día son hechos, usted lo ha dicho, un Estado más policial, la desigualdad aumenta, nos estamos cargando el planeta, son recursos comunes, una sociedad más depresiva por todo el mundo laboral, aumenta la autocensura también, que creo que es algo muy importante. Vivimos los tiempos que se supone que hay más libertades individuales, pero nosotros mismos nos imponemos la censura. Entonces, mi pregunta, o lo que yo quería saber su opinión, es si ese tipo de democracia, y siendo usted una persona de izquierdas que lleva toda su vida luchando por unos valores, ¿es ese tipo de democracia la que queremos? ¿Hacia dónde vamos entonces? Si, no sé, estoy un poco confuso con... Pues estamos iguales. Sí. Estamos iguales porque yo también me he manifestado dubitativo respecto a lo que puede pasar con el sistema que hay. Hombre, yo creo, democracias hay muchas. Creo además que todos tenemos la obligación de intentar formar a la gente en el sentido democrático más puro que conozcamos. No cayendo en extremismos modernistas. Por ejemplo, ahora hay un partido que dice que va a meter parte de su dirección por sorteo entre los militantes. Bueno, esto ya es un paso, porque el siguiente paso es que habrá otro que dirá, yo no voy a meter un 15%, yo al 50%, y llegará el día en que será todo por sorteo. ¿Esto es la democracia que queremos? Hay gente que dice, yo no quiero monarquía, yo quiero república. Y cuando le preguntas, ¿la primera o la segunda? Ya se confunde. Dice, como la francesa, como la portuguesa, como la italiana, como la de Estados Unidos, ¿qué tipo de república? Dice, no, yo república. Pero no sabe lo que quiere. Entonces creo que la democracia admite muchas variantes y muchas formas de ejercerla. Si uno hablaba con Fidel Castro, la democracia suya era la perfecta, porque se elegía a la gente por las escaleras. La gente de esta escalera vota al representante vecinal y tal y cual. Para él era el sistema perfecto. ¿Qué democracia? Hombre, mejor esta que tenemos que no lo que hemos tenido 40 años atrás. Mejor esta, pero con una diferencia brutal. Yo soy del Barça, primero por oposición a mi padre, que era del Madrid, y segundo porque cuando yo estuve en Francia represaliado, pues se me ocurrió venir el día 22 de diciembre del año 1974. Y ese día a ETA no se le ocurrió otra cosa que volar el coche del presidente del gobierno de España, Carrero Blanco. Y cuando llegamos a Hendaya por la noche, a las 12 de la noche, que yo venía delante, pues paran el tren y hay un registro de la Guardia Civil espectacular. Y yo traía la maleta de libros prohibidos hasta los ojos. El manifiesto del Partido Comunista, El Capital, todos los libros de Ruedo Ibérico, que era la editora que emitía en París, los libros que estaban prohibidos, etcétera, etcétera. Una cosa tremenda. Y cuando llegó el Guardia Civil al departamento donde yo estaba, y dice, abre usted la maleta. Y digo, era lunes. Digo, ¿sabe usted cómo quedó el Barça ayer?
Y dice el tío, y el tío era un forofo brutal del Barça, empezó a hablarme de Cruyff, y se fue. Digo, si es del Madrid me mete en la cárcel, tío. Yo del Barça ya sé toda mi vida. Esa era la situación, era nuestra situación de entonces. Es decir, que es verdad que la democracia tiene muchos inconvenientes y tiene muchos retos que superar. Pero, bueno, mejor esta que no la que viven en China, desde luego. Aquí todavía no ha habido un premio Nobel que se haya muerto como consecuencia de tener un hospital encerrado, ¿no? Pero, en fin. Pero de nosotros depende mejorarla o no. Y de los ciudadanos depende también que seamos capaces de imponer nuestros derechos. Aquí hay una eurodiputada. Yo no entiendo que los ministros del Interior, reunidos sin modificar las constituciones, decidan que medio metro para acá de una raya que se llama control del aeropuerto, tú eres un ciudadano con todos los derechos y medio metro para allá eres una mierda de ciudadano que no tiene ningún derecho. Y te pueden registrar, cachear, hacer lo que les da la gana. Los ministros del Interior se reúnen mañana en Bruselas y deciden que nos van a quitar, además de los cinturones y los zapatos, los calzoncillos. Y nos quitan porque han decidido ellos. Pero oiga, ¿con qué derecho? ¿Por qué yo, antes de que pasar la rayita, soy un ciudadano que no me puede usted registrar y una raya para allá? ¿Por qué? Pues lo aceptamos todos, como corderitos, vamos como ovejas, siguiendo las S, estas que nos ponen allí. Bueno, depende también de nosotros. Los gobernantes pues no son muy propicios a dar cuanto más derechos y más libertades mejor, pero los ciudadanos son los que tenemos que ganarnos también la capacidad de ejercer nuestros derechos sin que nadie nos los arrebate. Y votar partidos que sean capaces de defender derechos y no aquellos que los restringen. Sí, tenemos otra intervención por allá atrás. Buenas tardes, me llamo Elena Rodríguez y como ha mencionado que alguien de izquierda no podría defender una valla y que hay que votar a partidos que defiendan y nos den cada vez más derechos, quería preguntarle su opinión acerca de los centros de internamiento de extranjeros. Gracias. Yo estoy en contra. Es decir, yo, claro, le voy a decir una cosa. Como yo no estoy ahora en primera línea de política, puedo decir lo que quiero, sin responsabilidades, porque mañana no me podéis exigir que cumpla mi promesa. Como cuando estaba en primera línea, me tenía responsabilidades. Pero ahora me dice usted, ¿qué piensa del centro? No. Es decir, yo no creo que haya que meter en un centro que es una cárcel, al final de todo, a alguien que venga por razones políticas o por razones económicas. Es decir, yo siempre he dicho que en lugar de poner en la frontera de Melilla a la Guardia Civil, había que poner a los directores de las sucursales bancarias. Porque una persona que es capaz de recorrerse 3.500 kilómetros a pie y llega hasta Melilla y se salta la valla, ese es un emprendedor. Y si no, intentémoslo nosotros. Vámonos para arriba. 3.500 kilómetros por desierto, andando. ¿Lo va a meter en la cárcel? Yo le daría un crédito. Porque si ha sido capaz de llegar hasta ahí, el tío es un emprendedor. Así que yo estoy en contra de... Hombre, salvo que haya un delincuente de tipo internacional que esté reclamado por Interpol, etcétera. Entonces, que se cumpla la ley. Pero por lo demás, yo creo, repito, que no tenemos derecho a poner a la gente una valla porque ha nacido más allá. Es que si nosotros hubiéramos nacido allí, no estaríamos aquí. ¿Cómo es posible que tengamos más derecho para haber nacido en un sitio y menos derecho para haber nacido en otro? No es justo. Como no es justo que ustedes tengan diferencias en la asistencia sanitaria o en la educación porque sus padres sean ricos o pobres. Por esto peleamos la izquierda, para que no haya esa discriminación. Así que eso se admite como normal, pero dice, y ahora pongo en la raya, ¿por qué? Porque este ha nacido más allá de donde he nacido yo. No me parece sensato. Que valen, que vienen y que tienen otra lengua y otra raza. Pues muy bien. Si además, si vienen los árabes, encantados, porque son nuestros ascendientes. Si estuvieron aquí 800 años. Cuando dicen que somos el estado más viejo de Europa, digo, no lo diga, pues esta gente es capaz de decir que ellos tuvieron más tiempo. Así que yo estoy en contra de ese sistema, porque además eso va a reventar algún día, ¿no? Porque no van a dejar de venir, porque ven que aquí se tiene derechos, que aquí se tienen servicios, aquí se tienen prestaciones que ellos no tienen. Entonces, antes de morir, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos ahora mismo en Siria? Salir corriendo, ¿no? O nos vamos a quedar allí que nos fríen a tiros. Salir corriendo
Y de pronto llegas aquí, que es la tierra de la libertad, y te ponen una valla y usted no pasa, y a un centro de internamiento, hasta que los expulse. ¿Por qué? ¿Por qué ha nacido usted en Alepo? ¿Y yo qué culpa tengo? Quiero vivir como usted, tengo derecho a vivir como usted, tengo una raza distinta, y bueno, ¿y qué? Si somos todos africanos, de ahí venimos. Sí, otra intervención por aquí. Empiezan a levantar las manos. Tenemos dos más por aquí, estamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Pues muchísimas gracias, expresidente, por toda la conferencia, porque es un tema al que nos vamos a enfrentar las jóvenes generaciones el día de mañana, ¿no? La globalización, todo este tema. Creo que después de todos los cursos a los que he asistido, que ya me están diciendo que parezco el Duque de Alba, voy asistiendo a muchos cursos, pero luego no sirven para nada, va uno acumulando y luego vamos al desempleo más absoluto y al olvido, parece, ¿no? Las nuevas generaciones. O terminamos poniendo platos en algún restaurante del Reino Unido sin hacer uso de nuestras capacidades. Porque eso me ha pasado, es un testimonio que yo puedo dar. Entonces, le diría, en este mundo globalizado, al que usted ha hecho referencia al gobierno mundial, es la primera vez que oigo un estado de pensamiento tan avanzado, de verdad. Y me cuesta verlo, sobre todo, en personas con una edad, bueno, digámoslo, superior a la media. No le estoy llamando mayor, pero digo con un saber y una experiencia... Estoy ya en la sobremesa. Eso. Con una experiencia que muchos quisieran. Entonces, hablarnos de ese gobierno mundial y sobre todo de que sean los entes locales quienes tengan protagonismo, me ha surgido la duda de cómo resolverían cuestiones como conflictos y guerras que van a seguir existiendo en función de la inequidad sobre la que se basa el propio sistema. Y también sobre el reto demográfico. ¿Cómo enfocar eso en el futuro? Cuando tenemos 7.000 millones de almas pululando por este planeta, cuando hay unas que consumen tanto, otras que no consumen nada, y cuando vamos a tener realmente que reequilibrar unos y otros dentro de esta pequeña canica azul. Gracias. Pues no sé responder muy bien cómo se hace eso. No sé responder muy bien cómo, sobre todo el tema de las guerras. Dije antes que creo que los ejércitos nacionales ya no tienen sentido y que debería haber un ejército como mínimo regional o mundial. ¿Para qué? Bueno, para poner orden, es decir, para poner orden. Si hubiera un ejército mundial y un gobierno con capacidad de intervenir, yo creo que las guerras estarían limitadas. Estarían bastante limitadas, porque ¿dónde va a haber guerra que no fuera capaz de pararlo y de intervenir un ejército mundial? Por eso, la Unión Europea, por ejemplo, va a necesitar tener un ejército, porque la Unión Europea, cada vez que hay un conflicto, manda observadores. La Unión Europea observa como nadie, pero no tiene capacidad de influir. Somos los mejores observadores del mundo. Llegamos y observamos, pero después decide Estados Unidos o Rusia. Pero nosotros no somos capaces de decir en nada. Hace 5 años nos quedamos sin alimentos. El ganado no tenía alimentos. Se quedó sin alimentos hace 6 años, 7 años. Y hemos estado prohibiendo el cultivo. No tenemos energía. Nosotros dependemos del gas de Rusia o de las energías que nos dan los países árabes. No tenemos ejércitos, no tenemos tecnología. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Entonces, habría que intentar reorientarse. Entonces, claro, las cosas no son sencillas. Es decir, si no hay guerras, ¿qué van a hacer las fábricas de armas? Y si no hay guerra, ¿quién va a reconstruir los países? Ya sabéis que Chenin, el que era vicepresidente, es el mayor propietario de las empresas que está reconstruyendo Irak. El negocio le ha salido redondo al tío, ¿no? Entonces, las cosas son muy complicadas. Pero tal y como están, cada día hay más conflictos. Cada día el mundo está peor, cada día hay más situaciones y cada día hay más pobreza y más injusticia. Y la gente ya no se va a resistir. Es decir, pararlos en la frontera va a ser imposible. La gente va a decir, oiga, yo no puedo seguir viviendo con esta situación de pobreza y de miseria y de desigualdad. Por lo tanto, algo habrá que hacer. Si no, el problema es que no tenemos alternativa, como he dicho en mi intervención. Se hundió el comunismo y no queda nada, no queda alternativa. No hay otro sistema en estos momentos que podamos utilizar. Entonces, no lo sé muy bien. Es decir, lo que usted plantea es una situación muy bien complicada y no tengo una respuesta capaz de decir esto es lo que habría que hacer. No lo tengo.
pero sí intuyo que como están las cosas en este momento no tiene sentido, que esto va por un mal camino, que cada día hay más desigualdades, cada día hay más guerras, más conflictos, está el país, o sea, está el mundo hecho polvo. Entonces, es decir, cuando África, por ejemplo, supongamos que África fuera capaz de hacer algo parecido a la Unión Europea, ¿de quién dependerá de esos 4 estados? Que he dicho anteriormente, Rusia, Estados Unidos, China e India. Pues yo creo que va a tener, África va a tener mucha influencia Rusia. América del Sur, cuando sea capaz de integrarse, esté en México o no esté en México, está casi integrado. Es decir, si usted estudia la historia económica de México actual, casi todo es Norteamérica. Nada más que le falta la unión política. Pero en fin, también es una adivinanza que hago, pero supongamos que no, se integran todos. ¿Bajo qué influencia van a estar? Estados Unidos. Supongamos que los países de los tigres asiáticos se integraran. ¿Cuál sería su influencia? China. ¿Dónde está Europa? Es que Europa no tiene en este momento papel, no tiene papel que jugar. Entonces, deberíais pensar que el mundo se puede ir por esto, a lo mejor no es, a lo mejor los estados siguen estando como están, y tal, pero pudiera irse por eso. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Bajo qué dependencia o con qué influencias? Porque si no nos vamos a quedar aislados. Si nos quedamos aislados, seguiremos siendo nada. Sí, otra pregunta por ahí. Comparto muchos de sus planteamientos, pero yo quería, plantearle 2 cuestiones. Una, referente al modelo de consumo, ¿no? A la crítica que tenemos que hacernos los países enriquecidos, ¿no? Del modelo, ¿no? Y cómo eso ha afectado digamos, al cambio climático, ¿no? Que están sufriendo los países más empobrecidos, ¿no? Y que quizá a lo mejor es necesario esa autocrítica desde los países enriquecidos, ¿no? De nuestro modelo de consumo, que a lo mejor tendríamos que dar pasos atrás en nuestro modelo modelo de producción de consumo que se ha demostrado que no es viable, ¿no? Eso por un lado, y por otro también el tema del gobierno mundial, que a priori suena bien, pero ¿cómo articular ese gobierno mundial? Porque cuando escuchamos eso parece que también, el presidente de Naciones Unidas, pero también se habla como de algo, unas élites mundiales que dirijan el mundo, ¿no? O Club Bilderberg o ese tipo de organizaciones. Es decir, ¿cómo articular ese gobierno pues que mantenga que acabe con esa desigualdad, ¿no? y que logre esa quimera de un mundo más justo y más igualitario, ¿no? Bueno, yo creo que la primera cosa que tendríamos que hacer era despedir al primo de Rajoy, que decía que él era físico y que no iba a haber cambio climático. Pues, yo creo que debería dejar su trabajo y dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque el cambio climático es una evidencia y una realidad. ¿Cómo influye el consumo que tenemos? Pues no lo sé muy bien, pero algo debe influir porque la situación está deteriorándose a pasos agigantados. Bueno, lo del iceberg que es como 7 veces o 14 veces la Comunidad Autónoma de Madrid, que va por ahí, por el Ártico, navegando sin saber con qué se va a estrellar, es todo una declaración de principio. Es decir, esto está cambiando, será por CO2, será por lo que quiera que sea. Por lo tanto, yo no tengo modelo de consumo alternativo. Solamente que sería el día que los chinos y los africanos comiencen a consumir como nosotros, no hay capacidad. Y no digo además, cuando además de 7.000 millones, se calcula que para el año 2050 ya estaremos 10.000 y pico millones de personas estarán. Yo he visto por internet cuando me muero, ya tengo la fecha, pero porque hay programas que metes el año de nacimiento y te dice el día y la hora. Tremendo, ¿no? Me queda 14 yo por ahí. Pero bueno, he dicho antes, se está fabricando ya carne, es un avance espectacular, ¿no? Pero en fin, no puedo responder muy bien. Y lo segundo, todo lo que sean aparentemente utopías pueden acabar cumpliéndose. Es decir, los medievalistas, cuando estaban a base de ciudades-estados, etcétera, etcétera, jamás podrían imaginar, si alguien les hubiera hablado que íbamos a ir a una Unión Europea y tal, ni se lo creerían, ¿no? Porque ni había Estado, ni nada, ¿no? Entonces, cada ciudad iba por su cuenta, etcétera, etcétera. Y al final hemos llegado a la situación que hemos llegado. Bueno,
Yo creo que sí se puede aspirar a ir a un gobierno de tipo mundial. ¿Cómo se organizaría? Hombre, a lo mejor como la ONU, pero con poderes. Con poderes. Que la ONU sirva para algo, porque la ONU en este momento no sirve para nada. Entonces, como la ONU. Chomsky defiende la tesis de que los alcaldes de las grandes ciudades que se vayan formando a base de unión de grandes urbes, que tienen los mismos intereses, sean los que organizaran ese tipo de gobierno. Bueno, es otra idea, pero creo que habría que aspirar a ir por ahí, a intentar hacer algo a lo grande, viviendo en lo pequeño. Algo a lo grande, viviendo en lo pequeño. Es una buena definición de mi conferencia. 2 preguntas más para cerrar el debate, una por allí y otra por aquí. Mi nombre es Andrea, soy de la Universidad Complutense y espero no alargarme, pero me parece que lo del Estado Mundial ha sido una cosa súper polémica porque yo levanté la mano cuando lo hizo Julio, que fue el primero que ha propuesto esto, y tristemente mi pregunta va también sobre esto. Perdón, sí. Entonces, ¿se me escucha? Sí, ¿No? se me escucha, Vale. sí. Entonces mi pregunta era, a mí me recordó un poco a la utopía que describía Huxley en su libro, Un mundo feliz, en el cual el Estado Mundial era maravilloso porque le daba a cada uno lo que quería. Pero para que eso fuera posible, también que generaba como una estructura social muy influenciada por la tecnología desde antes que la persona naciera, como una especie de Matrix, donde ya desde que eres una célula ya te iban condicionando para que cada persona cumpliera su función. Y luego ha dicho que entonces, claro, no habría guerras porque habría un ejército mundial, pero si digamos que el orden mundial se genera alrededor de una sola unidad política que tiene un ejército, ¿contra quién va a combatir? ¿Que también? ¿Contra quién va a combatir? Entonces ya a mí se me empieza a desmembrenar toda esta idea, porque yo qué sé, Weber decía que básicamente un Estado era el que tenía el monopolio de la violencia legítima. Entonces, pues si ya te quitas eso, no lo sé. Entonces, Naciones Unidas, bueno, sí, podría, pero ¿para qué? ¿No? Y entonces a mí no me queda claro realmente que esa visión de dónde ha salido y en verdad cómo plantea que eso podría ser bueno, porque hemos visto que el Estado mundial existe en ambos lados de la flecha. Los libertarios también lo dicen, fuera el Estado, pero a mí me sigue pareciendo una utopía irrealizable hoy y siempre. Bueno, vamos a ver. En el mundo feliz, lo único que no se imaginó fue lo que no imaginó ningún escritor que escribe sobre fantasías. Es decir, a mí que me gusta la literatura fantástica, ninguno imaginó la existencia de Internet. Lo que había planetas, las naves espaciales, todo eso se ha acabado cumpliendo. Pero Internet no lo imaginó nadie. Entonces, que la realidad haya pasado de física a virtual es un cambio como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Todas las revoluciones que ha habido desde el Neolítico para acá eran variaciones sobre lo mismo, que mejoraban. Decía Ford, a mí si hubiera dicho a mis paisanos, ¿qué es lo que queréis? Me hubieran dicho caballos más veloces. Y yo les di un coche, pero era ir más rápido. Pero Internet, es decir, que de pronto, es decir, si estuviéramos hace 20 años aquí hablando y yo les dijera a todos ustedes dejen su dirección que les voy a mandar un correo con mi conferencia, todo el mundo esperaría un sobre con un papel dentro, con un sello, que llegaría a su casa. Pero hoy, si les digo que voy a mandar un correo, todo el mundo sabe que van a entrar en el ordenador y van a meterse y van a ver algo que no existe, que es una realidad virtual. Esto lo altera todo, lo está cambiando todo. Entonces, cualquier cosa es posible hasta que las predicciones, es decir, los que vimos en los años 70, Star Trek, no nos pudimos imaginar que hoy ya se esté fabricando en Estados Unidos el aparato. Porque era una cosa de ciencia ficción, era una cosa de absoluta fantasía. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Que es una utopía? Pues sí, yo creo que sí, que yo no voy a ver, desde luego, el gobierno mundial. Pero, ¿a usted qué le parece? ¿Que sería bueno o malo? Para mí fatal. Fatal, ¿eh? Pues entonces no pelee usted por eso. A mí me parece buenísimo y si me preguntan voy a responder que hay que ir a por ello. Pero usted siga con esta situación de un país sin ningún tipo de importancia en ninguna parte, sin capacidad de decidir nada, porque a lo mejor seguramente cuando usted llegue a mi edad no va a cobrar ni la pensión.
Una última pregunta por aquí para cerrar el debate. ¿Sí? Sí, buenas tardes. En primer lugar, le agradezco de manera infinita, me refiero, que nos deje participar de este debate. Yo le planteaba, bueno, desde el punto de vista económico estoy a grandes líneas de acuerdo con usted, de hecho mucho más de lo que yo me pensaba cuando leí el título. Yo le planteo la siguiente cuestión que a mí me inquieta, incluso tengo alguna investigación relacionada con el tema. Es cierto que, y yo soy partidariamente de acuerdo a lo que ha dicho usted, los gobiernos locales se tienen que integrar y tienen que formar parte de estructuras extranacionales, incluso son procesos de integración. Pero yo le planteo el modelo cómo se crea, en el sentido de decir, ¿se crea de abajo arriba mediante una democracia representativa o se crea de arriba abajo mediante una democracia más asamblearia, más participativa? En tanto y cuanto las cuestiones son tan puntuales que, por ejemplo, una persona que sea ministro de Fomento Europeo, por ejemplo, ¿cómo sabe las necesidades que tiene, por ejemplo, una ciudad como Sevilla? Es decir, ¿cómo sabe exactamente cuáles pueden ser las deficiencias que se pueden generar en ciudades como Bergen, como puede ser Edimburgo o como puede ser Módena? O sea, yo creo que seguramente un ministro de Fomento Europeo o Mundial no sabría la necesidad de Sevilla, pero sabiendo las necesidades de ciudades como Sevilla, sabría que más o menos todas las ciudades tienen la misma necesidad. Seguridad, infraestructura, ruidos. Es decir, que no haría falta conocer específicamente, sino que conociendo el Big Data, claro, conociendo ya la necesidad de una ciudad, podría saber las necesidades de todo. ¿Cómo habría que hacerlo? Yo creo que desde abajo arriba. Desde abajo arriba. Es decir, que los ayuntamientos sean los que impulsen ese movimiento de unión entre ellos, que sea capaz de llegar a establecer un gobierno de gente no sospechosa, porque la política y los políticos estamos llenos de sospecha. Por cierto, antes, cuando su compañero preguntó, el de Granada, lo de la democracia y tal, les iba a hacer una observación. ¿Creen ustedes que sin partido puede haber democracia o no? Sin partidos políticos. Sin partidos políticos no puede haber democracia. No hay ningún solo país en el mundo que haya democracia sin partido. Si no hubiera militantes de los partidos, no había partidos. Y si no hay partidos, no hay democracia. Lo que deberían agradecernos a los militantes que estemos militando. Porque si no hubiera militantes, no habría partido. Y si no hay partido, no hay democracia. Así que yo me siento muy orgulloso de ser militante porque estoy contribuyendo a la democracia de mi país. Aunque esté enfadado con mi partido en más de una ocasión. Aunque me defrauda algunas veces. Pero yo también defraudaba a mi madre. Cuando me fui a Francia creía que me habían dado una beca. Cuando se enteró, no fue por las calles pregonando, este ya no es mi hijo. Seguía siendo su hijo. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente, por dejarnos este buen sabor de boca en este, como decía al principio, menú de degustación que hemos tenido estos 3 días. Muchas gracias a todos los participantes. Ha costado un poquito romper el hielo, pero bueno, al final nos hemos lanzado y yo entiendo que tanto la persona como los temas que ha tocado eran, sobre todo los temas difíciles de digerir. La persona ya habéis visto que es muy cercana. Ahora vamos a pasar a la comida y podremos seguir debatiendo con él de una manera mucho más cercana todavía. Y no me queda más que agradecerle una vez más al presidente Ibarra el estar con nosotros y que esperamos que pronto nos vuelva a acompañar. Le despedimos con un gran aplauso. Muchas gracias.